cerrará esta sesión. Ni el huracán de Miami logró impedir que el profesor Wu llegara a estar con nosotros. Hace unos pocos años que fue invitado y estaba en el avión, el médico lo hizo descender por motivos médicos y perdimos la ocasión de escucharlo en esa ocasión. Su viaje el pasado lunes coincidía con el huracán, de modo que tocó cambiar esa ruta y hacer un viaje muy esforzado por Beijing, Chicago, Dallas, Bogotá, en un solo recorrido que implicó un esfuerzo muy alto que apreciamos altamente, profesor Wu. Esta noche vamos a asistir a la continuación de un diálogo que el profesor Hugo Pin y el ministro Antonio Campo han comenzado en Santiago de Chile, han continuado en Beijing, han desarrollado en Washington y van a continuarlo hoy con nosotros para los temas que han tenido que desarrollar en ese largo y productivo diálogo. Esta visita del profesor Hugo Pin es posible gracias a la invitación y promoción de la Asociación de Amistad Colombo-China, que cumple este mes de septiembre de fundada 40 años y cuya presidencia ejerce hoy el ex magistrado del Consejo de Estado, Jaime Moreno, a quien agradecemos altamente permitir que la academia y este grupo nutrido de estudiantes y académicos podamos tener de primera mano y viva voz el análisis sobre China en el mundo de hoy, en boca del profesor Hugo Pin. El magistrado Jaime, por favor. Buenas noches. Seguramente muchos de ustedes no han oído de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Muchos intelectuales, políticos, dirigentes en general, en 1977 nos reunimos para fundar la Asociación de la Amistad Colombo-China, porque considerábamos que no era posible que Colombia tuviera relaciones con Taiwán, una provincia china, y tuviera una oficina comercial y no tuviera relaciones diplomáticas oficiales con la República Popular China, que es como la quinta parte de la humanidad. Entonces fundamos la asociación el 27 de septiembre de 1977 con el objeto de promulgar y extender conocimientos sobre China, difundir su cultura y demás. En esta actividad hemos realizado muchas cosas, como esta conferencia que trajimos en esta oportunidad al profesor Wu, miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Económicas de China, para que los colombianos escuchen sus teorías sobre cómo redujo China la pobreza, en fin, y los otros temas como el de esta noche aquí en la Academia. Pero la asociación fundamentalmente lo que hace es hacer viajes a China con la gente que quiere conocer China. Hacemos viajes de carácter cultural. Desde 1977 hacia acá hemos llevado 9.453 personas a China en viajes supremamente económicos, con recorridos algunos tradicionales por Beijing, Xi'an, Shanghái, Hangzhou, Suzhou, Guilin, Guangzhou y Hong Kong. Estos viajes salen realmente muy baratos, la gente queda muy satisfecha. Nos apoyamos en la Asociación del Pueblo de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, que fue fundada en 1954 por el presidente Mao Zedong, con el objeto de romper el bloqueo occidental que le estaban haciendo a China cuando nació como país socialista. Y todos los años además hacemos estas semanas académicas interuniversitarias, culturales, con 22 universidades aproximadamente. También publicamos una revista que desafortunadamente no traje sino una, que se le entregué al doctor Silva Colmenares, que es el presidente de esta academia, pero cualquiera de ustedes puede ir a nuestra asociación a solicitar uno de los ejemplares en la carrera 148948. Allá también les dan informaciones sobre los viajes a China. Hemos hecho viajes de estudiantes en el externado de Colombia, en la Universidad Javeriana,
Hemos hecho unos viajes mixtos con actividad académica de 8 días en alguna de las universidades, tanto de Beijing o de Shanghái. Se les expide un certificado y fuera de eso continúan en un viaje turístico por China por 16 noches, 17 días. Eso es lo que hace la asociación en estos 40 años y aspiramos a continuar haciendo esta divulgación ahora que el profesor Wu manifiesta que los chinos han salido en un número significativo a hacer turismo por el mundo. El año pasado dice que salieron 150 millones de chinos a recorrer el mundo, pero que no ha visto muchos turistas chinos en Colombia. Vamos a ver si podemos de pronto conquistar estos batallones de chinos en el turismo colombiano, que además es un país que a los chinos que vienen les gusta mucho por ser un paisaje hermoso desde el norte al sur y de occidente a oriente. Muchas gracias por su presencia a Beethoven, que nos ha ayudado en la coordinación por ser amigo personal del profesor Wu, al doctor Silva, presidente de esta academia, al doctor José Antonio Campo también, al doctor Amílcar Acosta, que también ya ha hecho algunas actividades con la asociación. El primer presidente de la asociación en 1977 fue el doctor Guillermo Perry. Mil y mil gracias y esperamos que disfruten de la conferencia del profesor Wu. Como van a poder comprobar más adelante, el profesor Wu habla bastante bien español, bastante mejor que yo. Y esta mañana había dormido muy pocas horas, como unas 6 horas posiblemente, no sé si realmente pudo dormir. En todo caso, tomó el periódico, lo abrió y me preguntó: ¿este magistrado que está llamado a la cárcel hoy de apellido Malo, es que es malo o se llama Malo? Él no ha logrado entender la semántica de los apellidos y el significado semiológico de la ética en los apellidos. El profesor Wu trabaja el tema de América Latina en el instituto en Beijing, ha vivido en México conmigo, hemos estudiado juntos, ha visitado con frecuencia la CEPAL cuando el doctor Ocampo estaba allí, y después también conoce muy de cerca el proceso de China en sus relaciones con Brasil y con Argentina, con Venezuela y con Ecuador. Conoce muy bien Centroamérica y tenía la ilusión de venir a Bogotá, allá estaba antes en Medellín, de modo que también para él ha sido una revelación encontrar una ciudad que busca, un país que busca la paz en condiciones que a todos nos llenan de esperanza y optimismo. Él no es un dirigente político, no es parte del gobierno de China, ni es un empresario, de modo que las inquietudes que haya se hacen a un académico que analiza y estudia, escribe y enseña. Lo va a comentar el doctor José Antonio Campo, nuestro académico y amigo, el director del DNP, director de la CEPAL, secretario adjunto de la ONU para temas sociales, profesor de Columbia, debió ser presidente del Banco Mundial. Tenía nuestro voto, le aseguro, tenía nuestro voto. Ministro de Agricultura y actualmente codirector del Banco de la República, quien ha aceptado nuestra invitación para que sea quien comente a Wu, dado que tienen una larga temática compartida entre los dos. Sin más preámbulos, vamos a dar la palabra al profesor Wu con una advertencia. Yo fui quien propuso los temas y le propuse para hoy un tema muy sencillo. Le dije, hable de China y el mundo. Y él se molestó, dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es mucho. Le dije, no, hable de China y Trump, de China y Corea del Norte, de China y Filipinas, de China y Vietnam, de China y Rusia, y de China que tenga con los coreanos del sur. Eso es nada más que eso, es una cosa, digamos, se puede empaquetar en una sola presentación. Esperamos que a todos nos deje una perspectiva renovada y cercana a lo que pasa en China y cómo China ve el mundo. Agradecer al querido amigo Liu Tao, director de la sección política de la Embajada de la República Popular de China, y a Irina Yi, la agregada, en esta semana, este mes que se aproxima al aniversario de la creación de la República Popular de China dentro de 2 semanas, cosa que a todos nos congratula muchísimo, altamente. Profesor Wu Guoping.
Bueno, muy buenas noches. Y también, ante todo que nada, tengo que agradecer mucho al señor magistrado, presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, por su invitación. Y también tengo que agradecer mucho a mi gran amigo Beethoven, porque ya desde hace más de 30 años, ya como amigo, o sea, muy amigo, ¿no? A Beethoven por su gran trabajo de coordinación. Y luego hoy realmente no voy a hacer la conferencia, realmente voy a hacer una charla, mejor, porque al principio Beethoven me dijo, oye, tú vas a hacer una reunión en la Academia de Economistas. Yo pensé que es una mesa redonda con mis colegas académicos de Colombia, pero ahora se nota, no solamente mis colegas, también estudiantes, ¿no? También jóvenes. Eso sí es una cosa también buena, porque yo desde el principio siempre digo, el futuro de las relaciones entre China y América Latina depende de los jóvenes. Allá en China, aquí en América Latina también. Y también para mí, con gran gusto y placer estar aquí en Bogotá, porque desde hace años ya me hicieron varias veces invitación. Sin embargo, por diferentes razones no podría hacerlo, pero esta vez sí, aunque con un viaje muy largo, muy duro. Por eso, y esta mañana ya me di cuenta nuevas oportunidades para China y Colombia. ¿Por qué? Porque esta mañana, precisamente mi gran amigo Beethoven me preguntó, ¿cómo puede tener sus grandes esfuerzos para hacer sus presentaciones en la Universidad de Rosario? Yo le dije, gracias al desayuno de hotel, con todos alimentos de aquí, de Colombia, de verduras, no, de frutas, de leches y de café y de huevos, todo de aquí. Entonces se ve, aunque todavía con el cambio horario y con la altura de esta ciudad, pero todavía no me afecta nada. Por eso yo digo, gracias a la comida de Colombia, de ahí se ve oportunidades para exportar. ¿Qué puede exportar desde Colombia a China? Ya se nota. Entonces es el primer, yo creo que el resultado de mi visita. Y ahora también me dio ese tema muy grande, China y el mundo. Realmente yo como experto y como economista y luego experto sobre China y América Latina. Pero siempre, cuando yo aquí en América Latina, siempre me pide cosas de China, o sea, habla todo de China. Pero allá en China, con diferentes universidades, empresarios, todo me pide cosas de América Latina, no solamente de economía, sino también política y todo, ¿no? Entonces, allá en China tenemos un dicho, uno si conoce todo, realmente no conoce nada. ¿Por qué? Porque no podría profundizar un tema. O sea, por eso yo digo aquí también, yo cuando hablo de China y el mundo, es un tema muy grande. Yo le dije a Beethoven, ese tema puede hablar para una semana. ¿Por qué? Porque solamente cuando hablamos China y Estados Unidos, ya para una conferencia, para todo el día, ¿no? Bueno, pero de todas maneras voy a intentar. A ver, y nada más para hacer una introducción y luego ustedes sí pueden hacer preguntas, aunque se nota estudiantes colombianos, no como mexicanos, o sea, más activos, hacen más preguntas y comentarios, pero yo digo ahora también, a ver si tiene que hacer más esfuerzos para hacer preguntas, porque tiene que aprovechar mi presencia aquí, ¿no? Bueno, primero y ahora todo el mundo sí tiene que dar interés sobre China. ¿Por qué? Porque precisamente ahora dice China es la segunda potencia económica en el mundo. Claro, a mí no me gusta utilizar la palabra de potencia. ¿Por qué? Porque yo digo China todavía no como la segunda potencia económica en el mundo. China
mejor dicho, China como la segunda economía en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tamaño de China, sí, siempre ocupa un lugar muy, siempre ocupa tope dentro de 2 o 3. Pero cuando hablamos de ingreso per cápita, China todavía como un país en desarrollo. Por eso yo digo, o sea, China es un gran país en desarrollo, aunque la economía de China sí tiene una participación cada día más alta en el mundo. Aquí yo tengo algunos datos. Claro, como precisamente quería hacer una charla, por eso no preparé PowerPoint. Entonces, pero aquí yo tengo algunos datos para mostrar qué este papel está jugando en China en la economía mundial. Mira, primero vamos a ver el valor total de PIB de China en la economía mundial. Según el precio fijo de 2010, entonces hasta 2015, el valor total de PIB de China ocupó 11,9% en la economía mundial. Pero si vamos a hacer, según un dato de valor de precio corriente, entonces hasta 2015, el PIB total de China ocupó más o menos 14,4% en la economía mundial, después de Estados Unidos. Por eso, digamos, es la segunda economía en el mundo. Y luego también la tasa de contribución de la economía de China, también es grande. Por eso, también hasta 2016, la contribución de la economía de China hacia este crecimiento de la economía mundial, para ese año llegó a 33%. Y luego, según la participación de la tasa de inversiones extranjeras directas de China, o sea, fuera de China, mejor dicho. Entonces también tenemos algunos datos. Mira, hasta 2009, ese valor todavía muy bajo. Solamente China ocupa casi 0,1% en la inversión extranjera directa, o sea, mundial. Pero hasta 2010, esa cifra llegó a 4,9%. Y hasta 2015 todavía aumentó hasta 9,7%. Entonces también vemos una tendencia de crecimiento. Y luego otra cosa también muy importante, la contribución de consumo de mercado de China para el mundo, o sea, todo el mundo también es muy grande. ¿Por qué? Porque mira, aquí también tengo algunos datos estatales, ¿no? Porque dice que 20% de la población o sea, de ingreso más alto en China, ya llegó hasta, hasta 2016, ya llegó a 150 millones de población, o sea, de personas en China. Entonces, y luego el ingreso per cápita de China también hubo un cambio. Por eso el consumo interno de China está aumentando rápidamente. Eso también va a hacer grandes contribuciones para el mercado mundial. ¿Qué significa eso? Significa, por eso, como esta mañana yo les dije en mi presentación, dos cosas. Primero, China va a importar cada día más nuevos productos para nuestro mercado, o sea, doméstico.
para el consumo interno de China. No como antes, o sea, solamente materias primas. Por eso yo también siempre dije a mis compañeros latinoamericanos, mira, está cambiando todo. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana de un chino tiene que ver con América Latina. ¿Qué significa esto? Significa, mira, por el desayuno comemos frutas de Chile, o frutas de Perú, o frutas de Costa Rica. Ahora venden diariamente en supermercado de China. Y por la comida hacemos carne asada de res o mariscos de Argentina, de Brasil. Y luego también tomamos vino de Chile. Entonces, y luego fin de semana, ahora tequila de México, ¿no? Y luego también diariamente tomamos café. Ahora es una moda, ¿no? Es una moda sobre todo para los jóvenes, si quiere hacer y toma café en una cafetería, pero con café también de Colombia. Por eso, ya ves, China ya está, o sea, diariamente y luego va a haber más cambios entre China y América Latina. ¿Por qué? Porque precisamente aquí tengo datos, ¿no? O sea, 20% de ingreso más alto en China, esa cantidad ya llegó a 150 millones de población. Entonces, y también tengo datos para el año pasado. Los turistas chinos que salieron del país llegaron a 150 millones de personas. Y también hay datos de gobierno, dice que para 5 años después, esa cantidad va a llegar a 500 millones de personas. Entonces, si supongamos 10% de ellos va a venir a Colombia, ¿qué va a pasar? Por eso yo digo, desde ahora, para los jóvenes, tiene que preparar bien para recibir esos cambios. De ahí vemos grandes oportunidades para China y Colombia. Bien, pero y ahora me toca ese tema, China y el mundo. Con eso tenemos que ver China y el mundo. ¿Por qué? Porque hoy cualquier cosa se hace en China, se llama atención a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso va a producir grandes impactos para el mundo. Entonces, por eso sí tiene razón, tenemos que estudiar ese tema, China y el mundo. Entonces, dentro de ese tema, primero tenemos que hablar de la relación entre China y Estados Unidos. Eso es un gran tema realmente. Desde hace 10 años ya me pidió ese tema en la Universidad California de San Diego, ¿no? Para hablar ese tema. Entonces, desde aquel entonces yo siempre les dije que Estados Unidos siempre ocupa la prioridad en la política exterior de China. Entonces, cuando hablamos China y el mundo, no podemos dejar China y Estados Unidos. Por eso digo, primero tenemos que hablar de China y Estados Unidos como dos países mayores, ¿no? Importantes. Entonces, sobre todo para hoy, yo creo que todavía como un elemento más importante para China. ¿Por qué? Porque ustedes pueden leer noticias, pueden ver periódicos. Hoy cualquier cosa de China, con nuestros vecinos, con otros países, tiene que ver ese elemento de Estados Unidos. Por ejemplo, con la isla, o sea, península de Corea, de norte, de sur, entonces ya puede ver elementos de Estados Unidos. Y luego con la isla China con Japón, también podemos ver ese elemento de Estados Unidos. Y luego con el problema de mar de sur, entonces también ve. Por eso hoy no podemos olvidar ese elemento más importante para China y Estados Unidos. Por eso yo a veces dije que realmente ahora para China
casi no tenemos una relación bilateral, todo triangular. ¿Por qué tiene que ver China y Estados Unidos? Entonces, por eso yo creo que sí muy importante, y tenemos, y además el comercio exterior entre ambos lados también es muy importante. Por eso los intereses de esos dos países también siempre, relacionados. Por eso yo creo que China y Estados Unidos siempre tienen que buscar oportunidades de colaborar. Cuando China si quiere hacer cualquier cosa en el mundo, no podemos olvidar ese elemento, ¿no? Por eso yo creo que es muy interesante ese. Y luego también tenemos que hablar China y Europa. China y la Unión Europea también, si vemos, es una cosa también muy interesante, también no podemos dejar a un lado. Y luego también si China con países en desarrollo también sí tiene otra cosa, porque muchos países en desarrollo siempre quiere que, China puede ofrecer sus ayudas, todo para ayudarles para ¿no? Entonces, y además ahora China, como ustedes ya saben, una franja y una ruta de China también tiene que ver con esos países. Por eso yo digo, también tenemos que, por eso también China tiene que siempre cuidar las situaciones de esos países, que todo con una franja y una ruta. Y luego también con nuestros países vecinos también. Por eso cuando hoy hablamos, entonces hablamos de China y el mundo. Realmente es un tema, ¿no? Muy grande. Hace tiempo ya terminó ese cumple de BRICS. También se nota, muy interesante, por un lado, todavía con India no termina problemas de frontera. Pero por otro lado, el primer ministro de India también fue a cumple de BRICS. Entonces también habló con Xi Jinping, presidente de China. Entonces ya vemos una cosa, ¿no? Por un lado sí existe problemas de frontera, y por otro lado India y China también están buscando oportunidades de colaborar. ¿Por qué? Porque precisamente ahora cualquier país sí tiene, por lo menos tiene que mantener una mínima tasa de crecimiento económico. Entonces de ahí puede ver las oportunidades de China. Incluso aquí América Latina también, ya vemos las relaciones entre China y América Latina y cada vez más estrechas, más económicamente también muy Pero por otro lado también vemos todavía si existe también algunas diferencias entre ambos lados. Yo creo que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Lo que está pasando en Ecuador en los últimos días. En los periódicos de ese país también salieron muchas noticias sobre eso. Entonces, por eso yo también, para mí también tengo que estudiar. Ustedes, los académicos de América Latina, cómo ve China y el mundo. Entonces, ese también es muy interesante. Por eso yo digo, ese es un tema muy grande, pero sí muy importante para China, porque China cómo puede mantener una relación más equilibrada entre China y el mundo. Y por otro lado también la gente sí tiene gran interés de hablar, en hablar de nuevo orden internacional. Dice que si China quiere cambiar el orden actual para favorecer a los países en desarrollo. Yo creo que eso, como ve
o sea, ese cambio, ¿no? Yo creo que precisamente ahora los países en desarrollo en los últimos años con un crecimiento económico sí está cambiando esa cosa. Pero por otro lado, todavía no podemos cambiar el orden internacional actual. Entonces ya China sí, ya vemos, participa activamente en G20. Porque G20 el año pasado hubo su cumple en China y luego este año en Alemania, el año que viene va a ser en Argentina. Entonces precisamente ahora todo el mundo está discutiendo qué va a pasar G20 y América Latina. Entonces precisamente antes de venir aquí, precisamente también recibí una invitación de Alemania para ir al Berlín, porque precisamente ahora, el día 11, hizo también un seminario sobre ese tema. Entonces, ahí ya se nota también porque la gente piensa que China va a jugar un papel importante para G20. ¿Por qué? Porque como ese país grande, va a aumentar su derecho de palabras en ese grupo internacional. Pero de todas maneras yo creo que no va a haber un cambio de orden internacional de hoy hasta mañana, o sea, rápidamente. Eso tiene que ver con Por eso yo digo, ese tema es un tema muy grande, China y el mundo. Pero de todas maneras ya se nota, de todas maneras, o sea, China es un elemento muy importante para cualquier país. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere aprovechar la oportunidad de China, o sea, de desarrollo, ¿no? La oportunidad de desarrollo económico de China para mejorar su situación, su propia situación económica. Porque desde hace años siempre me preguntan cómo va China en Venezuela. Porque ya se nota, ¿no? También aquí, o sea, mucha gente me preguntaron también, China cómo va a resolver el problema de deuda de Venezuela con China. Entonces yo le dije, realmente yo le dije sinceramente, o sea, si va a salir de Maduro, o sea, va a salir Maduro, o sea, si la oposición va a ganar, también necesita la ayuda, o sea, dinero de China, porque precisamente Cabriles también sí fue a China y también hace años, ¿no? También sí quería, ¿por qué? Porque precisamente también quería aprovechar la oportunidad de desarrollo económico de China. Cualquier país, ¿por qué? Porque precisamente necesita mantener un crecimiento mínimo de su economía. Y además se nota precisamente ese cambio de China muy grande si favorece a esto. Entonces, si supongamos algún día, no, claro, ahora la gente se preocupa mucho una desaceleración económica de China. Dice que eso va a afectar panorama general, o sea, mundial, en términos económicos. Yo le dije, no, eso nada más va a cambiar la estructura de la economía de China, va a mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque, mira, hasta 2009, la tasa promedia de crecimiento económico de China sí se mantenía en más de 10% anualmente. Pero después de 2010 en adelante ya llamamos la nueva normalidad económica de China. ¿Por qué? Porque precisamente ya vemos un proceso de crecimiento de esa alta tasa de crecimiento económico de China. Hasta el año pasado ya llegó a 6,7%. Pero yo creo que sí es una cosa no mala, es una cosa buena. ¿Por qué? Porque precisamente ahora China presta más atención de la calidad de crecimiento económico de China. Porque precisamente ahora va a haber un cambio de mercado de China. Eso es muy importante. También China va a ver
de un cambio de una fábrica mundial, una fábrica internacional, a un centro de innovación mundial. Entonces, en ese proceso vamos a ver también cambios China y el mundo. Por eso yo digo, ahora tenemos que buscar cuáles oportunidades aparecen en ese proceso de cambios de la estructura de China. Y ahora, entonces, si hacemos una comparación con la situación de desde hace 30 años o 40 años, ya se ve ese cambio muy grande. Por eso las relaciones entre China y el mundo, también si vamos a hacer un estudio de esas comparaciones con también se nota. Entonces, yo creo que realmente es un tema muy interesante. Claro, yo sé si cuando hablamos de ese tema, ustedes también van a hacer preguntas. Entonces, a mí me gusta dejar más tiempos para ustedes para hacer más preguntas. Y luego yo también voy a hacer preguntas a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Exministro académico, profesor, codirector y amigo, José Antonio Campo. Bueno, quiero agradecer aquí al presidente de la Academia, Julio Silva Colmenares, por esta invitación y el interés muy especial del doctor Beethoven Herrera de que yo comentara a mi gran amigo, el profesor Wu, con el cual he tenido la oportunidad ya de interactuar en muchas partes del mundo, de hecho, incluyendo en China misma, sobre los temas que vamos a hablar el día de hoy. Y déjeme, digamos, como comentario, pero también como adición de algunos temas, decir lo siguiente. Primero, no queda la menor duda de que las oportunidades de interactuar económicamente con China son maravillosas, han sido una gran oportunidad para muchos países en desarrollo. De hecho, China ha generado un nuevo dinamismo. Esto que llamamos el comercio sur-sur, o las innovaciones sur-sur, tienen su centro dominante en China. Uno incluso lo ve, yo lo he visto en algunos debates relacionados con el tema de China y África, que digamos hay muchas críticas sobre esa relación, etcétera, pero yo he visto líderes africanos diciendo más o menos esto ha sido nuestra gran oportunidad para reducir nuestra dependencia de los países occidentales, que ha sido, obviamente está teñida, digamos, históricamente por el imperialismo que sufrieron todas esas naciones. Y en América Latina, pues varios países han aprovechado esas oportunidades. Desafortunadamente Colombia no es uno de ellos. Y yo creo que una de las grandes oportunidades que hay es precisamente para Colombia, es hacer unas relaciones más fuertes con China. El último punto que planteó el profesor Wu en su exposición, a mí me parece que es muy interesante. El gran temor de una desaceleración china no se ha materializado hasta ahora. Va a haber una desaceleración, ya hay una desaceleración, pero la magnitud hasta ahora ha sido muy moderada. Hay problemas especialmente con el tema de que se han debatido mucho el exceso de ahorro e inversión y el muy bajo consumo, pero digamos curiosamente digamos el reequilibrio de la economía china gradual en esa materia es muy impresionante. Como es muy impresionante, por ejemplo, también la manera como han logrado manejar los problemas del sector financiero, que han sido objeto de mucha especulación,
acerca de si iban a generar una gran crisis financiera china que hasta ahora no se ve. Y lo que acaba de decir, lo que dijo al final el profesor Wu, me parece que es un tema muy importante. China, uno de sus grandes aciertos, aparte de, digamos, de generar una política de industrialización agresiva, fue hacerlo con inversión en ciencia y tecnología en unos niveles que no conocemos en América Latina, y que se notan cada vez más, digamos, en términos de su desarrollo económico. Digamos, las cifras son dicientes, digamos, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, la inversión en ciencia y tecnología de China es el 2% del Producto Interno Bruto de China, que no es muy distante del promedio de la OCDE hoy en día, que es 2.4%. Además, por tamaño de la economía china, eso significa que el aporte que va a hacer China en materia de ciencia y tecnología es muy impresionante. Y simplemente para contrastar, América Latina tiene en promedio el 0.8%, o sea, el 40% del nivel de China. Y Colombia tiene el 0.2%, que es una vergüenza nacional. ¿Ok? Es parte de la vergüenza nacional. Nosotros tenemos una décima parte de nuestro Producto Interno Bruto se destina a ciencia y tecnología. Digamos, esa es una diferencia. Entonces, lo que planteaba él, de que hacia adelante, hacia el futuro, lo que es importante de China es que va a ser un centro de innovación mundial, es totalmente cierto. Tiene, eso sí, algunos, creo yo, de todas maneras, algunos problemas complejos que hasta ahora ha podido manejar muy bien, de cómo hace esa transición de un sistema que era dominado por empresas públicas a un sistema que hoy en día es mixto, público-privado, y cuál es el papel de las empresas públicas y las empresas privadas en ese futuro desarrollo. Es una pregunta, digamos, interesante, digamos, de cómo se va a hacer. Hasta ahora lo han hecho de manera bastante bien. En materia de comercio internacional, sin embargo, hay unos eventos importantes que yo quiero resaltar. China es, como se sabe muy bien, es la nación número 1 del mundo en materia exportadora. Pero, digamos, lo que se observa hoy en día es y poco se resalta en los debates colombianos, es una fortísima desaceleración del crecimiento económico mundial, del comercio mundial. O sea, el comercio mundial crecía a tasas reales de un 7% por año hasta la crisis del 2008, y hoy en día crece, dependiendo de quién lo estime, entre 2 y 3%. Y uno de esos fenómenos, digamos, uno de los puntos centrales en ese proceso es la reestructuración económica china. En particular el hecho de que China, para ponerlo claramente, dejó de tener el sector exportador como su motor de desarrollo, y hoy en día es el mercado interno el motor de desarrollo de la economía china. Y como ha avanzado tanto en industrialización y en ciencia y tecnología, ha logrado cada vez más, digamos, reducir la dependencia de insumos importados para sus exportaciones. Digamos, aquí es muy importante. Digamos, yo decía, yo antes a mis estudiantes les decía, ¿cuál es la diferencia entre México y China como naciones exportadoras? Que China exporta a Asia. México no exporta ni siquiera a México. Y ciertamente no exporta a América Latina. O sea, las exportaciones chinas eran un centro en donde se atraían insumos de todos los países asiáticos y se exportaban ya como productos finales. Ahora, sin embargo, una de las novedades es que China produce cada vez más de esos insumos. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, con los datos de un informe del Banco Mundial, digamos, uno veía en 2008, China importaba más o menos el 70% de los insumos de sus exportaciones manufactureras, hoy en día es menos del 50%. O sea, la capacidad de industrializarse y sustituir importaciones
ha sido realmente muy importante. Pero eso obviamente repercute sobre el comercio internacional, porque eso es menos comercio internacional y más comercio interno de la China. Eso es un tema importante que, digamos, hacia adelante. También ha sido muy importante el tema del financiamiento, digamos, la China emergente como inversión de sus empresas, pero muy importante ya en materia de financiamiento, a través de su Banco de Desarrollo, etcétera, etcétera, Ahora, ahí, digamos, hay unas preguntas muy importantes desde el punto de vista latinoamericano que ya se plantearon, o sea, uno diría, bueno, parece que hicieron un poco mal las inversiones. Los préstamos, digamos, destinaron, en América Latina le destinaron la mitad a Venezuela, digamos, y el otro un porcentaje muy alto, digamos, a Ecuador, digamos, a Argentina, un poquitico menos, mucho menos a Brasil, digamos. Pero, digamos, no sé cómo es con el resto del mundo. Pero sí muestra que, digamos, tiene que haber un cambio en la política de financiamiento y de inversión para que no dependa tanto de invertir digamos, en unos pocos países. Mañana voy a enseñar datos concretos de ese tema y también precisamente mañana voy a hablar de cambio de modelo de altamente concentrado de las relaciones económicas entre China y América Latina. Ok. Bueno, unos temas, unas reflexiones de carácter político. Digamos, yo creo que una de las grandes preguntas, dado el ascenso mundial de China, es cuánto le va a jugar al multilateralismo. Yo que soy un multilateralista por esencia, le he dedicado 10 años de mi vida a las Naciones Unidas, digamos, yo veo, digamos, el papel esencial que tiene China como agente multilateral. Entonces, ¿cuánto va a pesar ese multilateralismo versus, digamos, el bilateralismo? Como digo yo, el G2, que realmente, el G2 es realmente de una gran importancia. Estados Unidos, China, digamos, en términos de negociaciones económicas y políticas, es absolutamente importante. Y además, cómo digamos, China fue históricamente uno de los agentes que empoderó a los países en desarrollo en las negociaciones internacionales. ¿Cuánto de eso va a continuar y cuánto no va a continuar? Y ahí realmente el tema de China-India es un tema muy importante, digamos, porque, digamos, la distancia política entre China y la India impide que actúen conjuntamente en muchos foros, en muchas decisiones internacionales. Y eso, sin esa alianza fuerte, sin una alianza fuerte China-India, es muy difícil, si me permite, reemplazar lo que uno puede llamar la alianza occidental, que es la alianza Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, digamos, ¿no? Que es, digamos, la que en el fondo ha dominado políticamente el mundo, digamos, en las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, entonces es una pregunta interesante. Yo creo que los BRICS hasta ahora han resultado una experiencia muy débil, y ciertamente China solo importa más que los BRICS. ¿Okay? Eso me parece que es importante resaltarlo. Y una última observación a la cual no se refirió el profesor Wu, pero yo quería señalarla, que es el tema del cambio climático y el papel de China en los procesos digamos, de desarrollo sostenible a nivel mundial, que es un tema que me parece que es esencial, dado que hoy en día es el primer emisor de gases con efecto invernadero, pero a su vez está en un proceso de renovación tecnológica en materia de generación energética, que vamos a ver qué tan lejos llega. Ya es el número 1 del mundo en energía solar, y puede serlo en muchas otras esferas. Y digamos, lo que haga incluso en materia tecnológica China en este campo, como ya lo he hecho, por ejemplo, en energía solar, puede ser esencial para ese desafío mundial que es el combate al cambio climático. Bueno, esos eran los comentarios que yo quería hacer. Muchas gracias.
El profesor Wu tiene sumo interés en escuchar las inquietudes que tengamos dentro del público, sobre todo los estudiantes y académicos aquí presentes, de modo que ofrezco la palabra a quien quiera presentar comentarios, preguntas, aportes. Turno 1, turno 2, ¿tú eres Camilo? Segundo turno, en la esquina, por favor. Turno 2, turno 3, 4 y 5. 6, por favor. 6 turnos. Vamos a escuchar el delegado de Analdex también, el turno 7 para el embajador de Analdex. 7 turnos de intervención con preguntas. Si quieres, escuchamos las 7 y después te refieres a ellas, o quieres una por una. Una por una prefiere el profesor U. Turno 1, si nos cuenta quién eres, de dónde vienes. Buenas noches. Hay un micrófono para que se quede registrada la pregunta en la grabación, por favor. Buenas noches. Una inquietud. Si China ha pensado industrializar en América Latina, digamos, poner fábricas para fomentar más empleo, digamos, en el caso de Colombia, que sería bueno que hubieran industrias que pusieran fábricas. Bueno, entonces precisamente esta mañana en la Universidad de Rosario yo hablé de ese tema, porque yo digo, desde ahora ya China ya no puede ser una fábrica mundial, o sea, una fábrica internacional, porque a partir de 2012 ya vemos un cambio de la estructura de población de China, o sea, más edad, o sea, los mayores desde 60 años de edad hasta arriba, ¿no? Entonces va a ocupar un porcentaje cada día más. Los jóvenes está disminuyendo, o sea, la participación de los jóvenes. Entonces la mano de obra de China va a ser cada día más caro. En ese sentido, China, los empresarios chinos también están buscando sus socios fuera de China. Entonces, por eso yo esta mañana yo ya les dije, precisamente ahora tiene que buscar oportunidades de colaboración dentro de la misma cadena productiva. En ese sentido, sí, las empresas chinas ya están buscando también sus oportunidades, o sea, la posibilidad de hacer algo aquí. Por ejemplo, en Colombia puede hacer algo y luego para exportar hacia América Latina o Estados Unidos. Mira, incluso una fábrica de China, un empresario de China para vidrios ya está montando su fábrica en Estados Unidos. Por eso los empresarios chinos están buscando nuevas oportunidades. Eso sí, yo creo que sí bueno para América Latina. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que buscar esa forma de reindustrialización. Ya perdemos, o sea, con 2003 hasta 2008, ¿no? Entonces ahora necesita, en ese sentido sí podemos buscar esa oportunidad para empresas chinas. Gracias, profesor U. El politólogo Camilo, Universidad Nacional. Hola, buenas noches. Bueno, tú dices que Colombia, o bueno, América Latina tiene especiales facilidades o ventajas porque China va a consumir cada vez más y va a demandar cada vez más productos. Y si uno mira como el aspecto cuantitativo, uno dice, no, pues si nos van a comprar más, eso es positivo, pero yo creo que aquí pesa más el aspecto cualitativo, y es decir, ¿cuál es el tipo de productos que nos van a demandar? Tú mencionas puros productos tropicales, frutas, cafés, que en términos económicos no generan mayor, digamos, entrada de divisas, no tiene mayor peso en el PIB, y también en términos sociales y políticos pues no garantiza la concentración en la producción de café o de frutos, digamos algo de soberanía alimentaria. Y si bien digamos el desarrollo de ventajas competitivas depende mucho de políticas internas, yo sí quisiera saber si China tiene una intención de diversificar el tipo de productos que consume de América Latina y de Colombia, no solamente productos tropicales y de bajo valor agregado, sino si tiene interés de consumir otros productos, digamos que sean de industria colombiana, no solamente que vengan a industrializar o vengan a poner industrias acá, sino que se genere industria colombiana para exportar hacia allá. Gracias, Camilo. Gracias. Bueno, eso es una cosa, o sea, yo nada más para hablar de eso, de cosas más fáciles.
O sea, no hace falta, o sea, hace más trabajos, más ahora más fácil para exportar todos esos productos. Y luego, claro, sí, siempre tenemos que buscar esos productos de alto valor agregado. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, al principio se exporta frutas desde Colombia a China más fácil. Y luego se nota grandes demandas, grandes necesidades y grandes todo, y por la distancia, ¿qué hace? Jugo de esas frutas. Entonces es otro paso. Y desde allá ya se nota otras cosas. Entonces eso sí, por ejemplo, y dice que aquí en Colombia tenemos mejores productos de textiles. Entonces, pero allá en China no conoce, pero igualmente Chile también me dijo, mira, productos textiles de Chile también muy buenos, se exporta. Yo le dije, tiene que dejar, o sea, el mercado va a escoger. ¿Por qué? Porque precisamente ahora los chinos, si salen del país como turistas y luego hacen compras, porque ellos saben dónde puede comprar las mejores calidades de esos productos. Entonces, por eso, pero eso necesita tiempo. Por eso yo digo, para facilitar las cosas, entonces hacemos cosas más fáciles. Y luego poco a poco, de ahí, ya vamos a ver. ¿No? Porque realmente yo puedo decir sinceramente, la mayoría de los chinos no conoce bien qué puede exportar desde Colombia a China. Entonces, por eso yo digo siempre a estudiantes jóvenes, ellos como están estudiando, entonces puede hacer esos estudios para darnos informaciones. Y luego también yo siempre digo que tiene que traer turistas chinos, y luego turistas chinos siempre quieren comprar algo nuevo de países donde visitan. Entonces, después de regresar a China, ya se da cuenta, ¿no?, que puede exportar desde Colombia a China. Por eso yo digo, realmente sí existen grandes oportunidades, pero tenemos que hacer grandes trabajos para descubrir esas oportunidades. Muchas gracias, profesor. El turno 3 lo tenía. Adelante, por favor. Ahí va el micrófono. ¿Tú eres? Profesor Bu, buenas noches. Yo soy Alberto Moreno Quiñones, bogotano. A mí me atraen las transformaciones sociales y no tanto cuantitativas. Por ejemplo, estas. Sé que gracias a China el narcotráfico es prohibido en Asia Oriental. Gracias a China es prohibida en Asia Oriental la mafia colombiana. Gracias a China se va a disolver el rumbo de choque del régimen norcoreano actual. Gracias a China el mundo islámico no es predominante en Occidente ni en Oriente. Gracias a China se podrá, junto con la NASA, Rusia y la Unión Europea, llegar a Marte y otros planetas durante este siglo. Gracias a China sería bueno que se atrajera a los jóvenes, como a los Dreamers, que van a salir próximamente de Estados Unidos, dando más visas para América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, entonces es un tema también muy interesante, ¿no?, sobre todo ese temas sociales. Claro, yo digo, o sea, sinceramente, como China ahora todavía con cambio muy grande. Si sobre todo para mi generación, si hacemos estudios, esos cambios muy grandes desde ahora en adelante, todavía vamos a ver todavía más cambios. Entonces eso sí va a afectar a problemas sociales. ¿Por qué? Porque siempre busca para probar algunas, algunas cosas nuevas. Entonces, por un lado, el gobierno sí también está tomando políticas para enfrentar, o sea, para buscar cómo va a resolver esos problemas. Por otro lado, también hay jóvenes siempre quieren probar algunas cosas nuevas. Por ejemplo, en México también dice que gracias a China ya exporta también dragos, claro, no
abiertamente, públicamente a China. Yo cuando estuve en México también me quejaban porque en algunos lugares, ¿no? Incluso con la corrupción, todo eso, y luego exporta. Pero ahora el gobierno chino también está tomando políticas cada día más serias para controlar Por eso yo creo que realmente es una cosa muy buena, porque precisamente China está tomando políticas cada día más, o sea, mejores, o sea, en términos social. Entonces está disminuyendo, como esta mañana yo les dije que la pobreza de China está disminuyendo. Entonces, cada día más turistas que salen de China. Por eso ahora Estados Unidos le da más, o sea, visas a chinos, ¿no? O sea, más fácil para conseguir. O sea, personalmente, según mi experiencia, yo también ya tengo la visa de Schengen, ya tengo la visa de Estados Unidos, pero según mi experiencia, realmente Estados Unidos nos da muchas, o sea, facilidades para conseguir visa de su propio país que Schengen. ¿Por qué? Porque ya se nota cada día menos migrantes ilegales para vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se nota ese cambio muy grande en China. Incluso estudiantes chinos, ¿no? Antes, yo también tengo datos, antes los estudiantes chinos, si una vez termina sus estudios en Estados Unidos, se queda en Estados Unidos, busca sus trabajos, todo. Pero a partir de 2014, cada día más estudiantes chinos, una vez termina sus estudios en Estados Unidos, ya quiere regresar a China. ¿Por qué? Porque se ve grandes oportunidades. Entonces, por eso, Estados Unidos ya no preocupa la migración ilegal de China. Ya no preocupa eso, por eso nos da visa de Estados Unidos de 10 años. Entonces, con esa visa ya podemos Por eso, en ese sentido, si China va a resolver todos sus problemas sociales, va a mejorar En ese sentido, yo creo que también sí, grandes contribuciones a China. Y luego con América Latina, yo creo que también se nota ahora con la visa de Estados Unidos, los chinos más fácilmente para entrar en América Latina, ya no hace falta pedir la visa, y luego cuando pasa por aduana, si mira con la visa de Estados Unidos, ya le deja fácilmente, ¿no? Porque cree que Estados Unidos controla más, o sea, rigurosamente que Por eso yo creo que China realmente está haciendo también grandes contribuciones. Eso también tiene que ver China y el mundo, en términos sociales. Profesor, ¿cuántos estudiantes de China están actualmente en Estados Unidos estudiando? Bueno, mira, ahora sí muchos. Mira, yo solamente puedo tomar un ejemplo. El año pasado, solamente el año pasado, 450,000 estudiantes chinos en Estados Unidos. En mi universidad de Colombia era el 10%, la décima parte de los estudiantes eran chinos. Sí. Y juiciosos. Sí, incluso ya me di cuenta, incluso algunos, algunos cursos, algunas clases, puros chinos. Puros chinos, sí, pero ahora ya no solamente Estados Unidos, por todo el mundo, en Australia, en Canadá, en Japón, por todo el mundo, muchos estudiantes chinos. ¿Por qué? Porque precisamente los chinos ya no aguantan más, porque el examen para entrar en las universidades chinas muy rigurosas, muchos, entonces en su bachillerato de 3 años tienen que hacer todas preparaciones para recibir ese examen. Entonces estudiantes no quieren, y además yo digo sinceramente, ellos van a salir de China precisamente para recibir la educación de otro mundo. Eso es también muy bueno. ¿Por qué? Porque yo también como profesor, también vengo mis alumnos, porque allá en China solamente exige los estudiantes, todo hace lo que dice profesores, todo hace sus exámenes también según dice, lo que dice profesores, pero en Estados Unidos yo creo que no, la discusión, ¿no? Entonces, y luego mi hijo también estudió en Estados Unidos.
según su experiencia, una cosa muy interesante, porque yo puedo tomar un ejemplo, porque una vez el Congreso local, y tomó un tipo de clase que necesita hacer 5 trabajos y tiene que escoger propuestas de diputados de Congreso local, de Estado, donde estudia, ¿no? Y luego tiene que presentar personalmente en el Congreso local para expresar sus opiniones. Entonces, esa experiencia muy interesante para él, porque participación en las cosas. Entonces, cuando él hizo, y luego hasta diputados le preguntaron, ¿tú vienes de China? Y él dice que sí, viene de China, y además según experiencias de China, y para mostrar, o sea, su actitud hacia eso, ¿no? Entonces, eso también es clara experiencia para él. Y después de terminar sus estudios, no quiere quedarse en Estados Unidos, ya que regresa a China, y felizmente. Por eso ese cambio es muy grande, pero yo creo que muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos se ven una cosa, recibe otra educación. Ese también es muy interesante para estudiantes chinos. Por eso, a partir de 2015, los que regresan cuando terminan sus carreras ya son mayores que salen del país. A partir de 2015. Por eso, con otro lado, se nota el desarrollo económico de China está también todavía así bien. Por eso ellos quieren regresar para encontrar sus oportunidades de trabajo. Gracias, profesor. El turno 4 lo tiene el joven Elkin, Universidad Nacional. Micrófono para el joven. Calienta el turno 5, ¿quién es? 6º, 7º, y se inscribe el académico Fabio Giraldo, quien va a cerrar la ronda de preguntas en su orden, por favor, por estricto orden de edad ascendente. Buenas noches. Adelante, Elkin. Yo tengo principalmente 2 dudas. La primera es, digamos, del aspecto del desarrollo de China. ¿Qué cambio y qué subsiste de la época de Mao, o sea, de la época precisamente, y cómo se dio esa transición? Y la segunda, ¿cómo explica el crecimiento de China, más bien? ¿Cómo? Y la segunda es, ¿qué manejo geopolítico puede dar China actualmente al tema de los bonos que tiene de Estados Unidos, del Tesoro, en un posible reemplazo de la moneda mundial? Bueno, entonces, sobre Mao, ¿qué dice? ¿Qué cosa de Mao permanece en la China de hoy como herencia de Mao? Sherman Mao. Bueno, entonces todo depende, porque allá en China, yo puedo decir sinceramente, también hay un debate muy fuerte sobre esa cosa, ¿no? Porque hasta algunos mayores, incluso el barrio donde vivo yo, también algunos mayores, le gusta diariamente cantar canciones de la época de Mao, en barrios, como para hacer sus ejercicios, para hacer descansar, pero algunos no. Y por eso sí hay debate muy fuertemente en China, porque algunos dicen que la época de Mao no existe desigualdad, todos éramos iguales, aunque vivimos en un nivel muy bajo, pero yo le dije, o sea, sinceramente no es cierto, porque a lo mejor ellos no conocen la diferencia de aquel entonces. ¿Por qué? Porque todo es muy cerrado. Las noticias yo personalmente, afortunadamente, yo conocí muy bien esa situación. Por eso hoy no podemos decir qué cosa que todavía sigue en China, porque todavía también podemos decir las nuevas reformas están mejorando las cosas. ¿Por qué? Porque ya, como ya les dije, China
con un cambio tan grande, tan radicales, entonces necesita hacer grandes esfuerzos. Y precisamente para aquel entonces China más cerrado, más no tiene relaciones, no tiene una situación tan complicada como hoy. Entonces es una cosa totalmente diferente. Entonces por eso las reformas, yo siempre digo, las reformas son muy necesarias, pero no suficientes. Por eso ahora tiene que profundizar las reformas económicas de China. Así China puede avanzar diariamente. Por eso eso, ¿no? Y luego sobre la segunda pregunta muy interesante, la geopolítica, sobre todo China y Estados Unidos. Como ya mencioné, ahora ya puede ver por todo lado China y Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo les dije, para China realmente ya no existe una relación, o sea, bilateral. Todo tiene que ver con ese elemento de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, precisamente Beethoven también me dijo, no, hasta señor Cabo también me dijo, mira, Vietnam ahora con Estados Unidos ya totalmente cambia, porque Vietnam quiere mantener una relación más estrecha con ¿Por qué? Porque también preocupa, porque dice que China sí como una potencia económica y luego va a ser como una potencia política que va a pasar. Entonces realmente hace años Estados Unidos también plantea G2. Bilateral, no, G2 significa Estados Unidos con China para hacer cosas, pero China no hace esto. Entonces China sí con el G20, precisamente con multilateralismo, no bilateralismo. Entonces yo creo que ese sí muy importante, muy interesante. Todavía podemos ver China y Estados Unidos. Esa es una relación un poco complicada, pero muy interesante. Yo hace 10 años, yo le dije en Estados Unidos, precisamente en San Diego, en mi conferencia, yo les dije, China y Estados Unidos parece como una pareja, pero no va, así pelea diariamente, pero no se divorcia. ¿Por qué? Las relaciones realmente muy estrechas y también tiene que ver, una vez si corta esa relación, yo creo que sí sufre ambos lados. Entonces yo creo que precisamente para ellos tiene que negociar las cosas. Entonces sí, una cosa muy interesante y también esos nuevos retos para ambos lados. Ya se nota hasta ahora, ¿no? Por eso yo digo, para China, los estudiantes chinos también tienen que aprender todo, la teoría occidental y la teoría de China, ¿no? De todo, y luego para enfrentar esos nuevos cambios, nuevos retos. Muchas gracias. El turno quinto lo tiene. Hay micrófono. Pregúntele a Elkin por el micrófono, porque... antes o después del profesor Fabio Giraldo, que es el adulto mayor, entonces... Buenas noches, profesor Hugo, a los panelistas buenas noches. La pregunta es, entendiendo la dinámica de crecimiento chino y ese proceso de industrialización en que ¿estamos condenados los países latinoamericanos a continuar siendo proveedores de materias primas como ocurrió en su momento con Inglaterra, con Estados Unidos? Es decir, Latinoamérica se especializa en ese tema. El sueño de la CEPAL de sustituir las importaciones y generar conocimiento propio debido a lo que ocurre en China, no culpa de China como tal, sino han sido inteligentes, han sabido usar esa capacidad de trabajo y de organización para ser lo que son hoy en día. Nosotros como latinoamericanos estamos en esa, nos vamos a quedar ahí durante los próximos 20, 30 años, o hay una esperanza, digamos, de que surja como un centro de innovación, de desarrollo, de crecimiento y conocimiento propios. ¿Ya es Antonio Echeverry? Sí, señor, buenas noches. Debí suponerlo. Antonio Echeverry, mi alumno externalista. Entonces, ¿cuál es pregunta? Es mejor dicho, un comentario, ¿no? Usted como economista, si cree que Latinoamérica algún día llegará a ser ese
generador de conocimiento, de tecnología como lo son ustedes, o usted considera que, dadas las condiciones históricas, culturales, geográficas, raciales, etcétera, etcétera, estamos condenados a ser esos proveedores simplemente de petróleo, ferroníquel, chatarra, que damos a esos mercados industrializados? No, yo puedo decir, o sea, sinceramente como académicos, ¿no? Yo siempre dice, no, cuando discutimos ese problema con mis colegas mexicanos, siempre yo les dije que porque antes aquí en América Latina la gente se siente, o sea, todo muy bien, porque siempre piensa que estamos cerca de la primera potencia. Si vamos a hacer negocios con Estados Unidos, ya es suficiente. Entonces no piensa con China, con otros países. Por ejemplo, México es un ejemplo muy interesante porque antes de 2008 parece todo bien, con Estados Unidos ya es suficiente, pero nunca sabía una potencia, la primera potencia también podría tener algún tipo de enfermo. Entonces una vez cayó de enfermedad, entonces ya tuvo grandes problemas para la economía mexicana. Entonces, desde aquel entonces ya pensaba qué puede hacer con China. Por eso, y luego busca oportunidades de todo con China. Entonces, y luego incluso exporta también productos manufacturados hacia China. Y cuando yo todavía me acordé, cuando yo estuve en México en un seminario, yo les dije, ¿por qué las empresas mexicanas no querían hacer más cosas con China? Porque precisamente antes de 2008 México puede hacer muchas cosas, pero dice que necesita, porque ya tiene la primera, está como vecino de la primera potencia, puede hacer. Todo eso no hay. Aquí en Colombia igual, porque antes piensa que si Colombia hace sus negocios, sus comercios con Estados Unidos, ya es suficiente. Por eso cuando realmente yo tengo, o sea, desde el principio siempre he tenido contactos muy estrechos con la embajada de Colombia allá en China. Cuando yo invité a ellos para hacer las conferencias en China, en nuestro instituto, al principio solamente o sea, no sabía qué puede exportar a China, entonces café. Pero y después de descubrir petróleo, ya quiere hacer otra conferencia en nuestro instituto para atraer inversiones desde China en Colombia para explorar este petróleo. Pero yo digo, tiene que cuidar mucho porque ahora, claro, todo el mundo piensa que China es el primer mercado de importar gasolina y petróleo, ¿no? Pero cuidar mucho, ahora China va a cambiar, porque últimamente salió la noticia, ahora el gobierno está discutiendo cuándo va a acabar esos coches con gasolina. Y desde ahora va a hacer cada año va a disminuir cierta cantidad, hasta algún año ya termina todo. Entonces eso significa ya vienen nuevas energías renovables. Por eso yo creo que va a afectar va a producir grandes impactos sobre el mercado de petróleo. Por eso, y ahora yo digo, aquí, América Latina, incluso Colombia tiene que sabe esto. No solamente exportamos materias primas, estoy de acuerdo con ese alumno, tiene que buscar algo, producto de alto valor agregado. Entonces, de ahí tenemos que hacer más estudios, y además no solamente mirando al mercado, grande de Estados Unidos. Yo desde ahora siempre, yo insisto, tiene que mirar el mercado todavía más grande de China. ¿Por qué? Porque precisamente para el consumo propio de mercado de China. Incluso hasta China, también el gobierno está aplicando las reformas desde la parte de oferta. ¿Qué significa desde la parte de oferta? Significa incluso el gobierno también tiene que hacer más ofertas, para nuestro propio mercado, para el cambio de consumo, de las costumbres de consumo de nuestro propio
mercado de los consumidores chinos. Eso es el cambio muy importante. Para propiciar así ya simbólicamente la equidad de género, vamos a dar la palabra a una dama, creo que es Gabriela, ¿verdad? Externalista. Bienvenida, Gabriela. Mi pregunta va dirigida hacia la relación entre crecimiento. Bueno, voy a repetir. Mi pregunta va dirigida hacia la relación entre crecimiento, pobreza y desigualdad, primero a nivel nacional, cómo funciona la distribución del ingreso en China, y a nivel mundial, cómo el ascenso económico de China ha permitido o ha influido en la disminución de la desigualdad. Bueno, realmente esta mañana yo hice la presentación sobre ese tema en la Universidad de Rosario, porque primero yo le dije realmente hasta 1982, ¿no? La tasa de pobreza de China sí muy alta. ¿Por qué? Porque aquel entonces, como ese señor dice que hasta el momento, ¿qué cosa mantiene de la época de Mao? Entonces yo le di, todo cambia, la pobreza también de aquel entonces, porque la población rural ocupa casi como 80% en la población total, entonces sí, muy grande. Y luego con las reformas económicas está disminuyendo rápidamente en términos absoluto, o sea, la pobreza no absoluta. Esta sí está cayendo. Hasta el año pasado, el nivel, o sea, los números de pobres en términos absoluto ya llegó a 46 millones de población, o sea, de personas. Entonces, y también el gobierno ya hizo un programa, dice que para 2020 va a acabar todo eso. Eso sí, una parte, yo puedo decir, ese cambio yo personalmente dice que sí, muy bueno, porque cuando yo salí en 1984, salí de China para estudiar en México. Entonces, nunca pensamos algún día los chinos pueden pagar por nuestra propia cuenta sus gastos de viaje, desde China a México, a Estados Unidos, a cualquier país. Nunca podemos pensar esto, parece increíble, pero ahora, ya ve, hasta el año pasado, turistas chinos que salen del país ya llegaron a 150 millones. Entonces, por este lado, yo digo, todo sí parece muy bien. Pero por el otro lado, yo como esta mañana ya me enseñó una página de periódico de Colombia, dice que pobreza no va a acabar la pobreza en esta ciudad, ¿no? Yo le dije, todo depende si cuando vamos a hablar de la pobreza en términos relativos, eso nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque si va a mejorar el nivel de vida para todo el mundo, todavía entonces hay una parte como pobres en términos relativos. Entonces, en ese sentido, China, yo siempre digo que sí va a encontrar nuevos retos. Por un lado, un crecimiento de clase media también muy rápidamente, ¿no? O sea, esos datos muy grandes. Pero por otro lado, sí todavía existe la brecha entre pobres y ricos. Por eso, en ese sentido, yo digo, las medidas sociales de gobierno chino sí muy importantes, así para mejorar las cosas. Y por otro lado, también sí existe pobres en términos relativos. ¿Por qué? Porque también existe brechas entre campo y zona urbana, también muy grandes, y diferentes zonas. Por eso el gobierno también necesita tomar una serie de medidas para disminuir esa brecha. Y también por otro lado, también la gente, o sea, la familia, una vez sale de pobreza, entonces ya entra en la clase media, pero bajo, ¿no? Pero también tiene que cuidar mucho, porque una vez un miembro de la familia cayó, o sea, cae enfermedad.
¿qué pasa? Tiene que pagar gastos o sea, para cuidar sus enfermedades y luego regresa otra vez a la pobreza. Por eso también, en ese sentido, necesita las reformas de seguros sociales. Por eso el gobierno chino está haciendo todos sus grandes esfuerzos para resolver esos problemas. Entonces yo creo que si cuando hablamos pobres en términos relativos, siempre existe, pero con otro nivel. Como esta mañana yo enseñé, cuando hablamos también de la pobreza en términos absolutos, también cambia, porque el nivel de ahora de la pobreza en términos absolutos ya más alto, más que 1978. ¿Por qué? Porque en 1978 la línea de pobreza de China anualmente con un ingreso menos de 300 yuanes. ¿Qué significa esto? Menos de 100 yuanes. Aquel entonces, pero ahora ya es otra cosa. Por eso, porque gracias al desarrollo tan rápido de China. Por eso un cambio muy grande. Pero nunca va a encontrar nuevos problemas, nuevos retos. Por eso el gobierno siempre tiene que hacer sus esfuerzos para enfrentar esos nuevos problemas, nuevos retos. Muchas gracias. El turno 6. Vale, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto de la crisis del 2008 en China? ¿Y cómo es que China toma esta crisis y lo transforma casi en una oportunidad para crecer en el mundo, en la economía mundial? Bueno, entonces esa es la pregunta también muy interesante. Precisamente 2008, la crisis mundial también hizo un impacto muy grande a China, porque yo creo que mañana voy a enseñar porque mañana voy a hacer mi conferencia, ¿no? Precisamente tengo datos ya preparados. Ya se ve, precisamente para 2009 cayó la tasa de crecimiento para la economía de China. Y luego para el comercio exterior también, antes yo siempre digo, para mantener la alta tasa de crecimiento de China con 3 pilares principales, fundamentales. Pero, mejor dicho, 3 sí. Uno es la exportación, comercio exterior de China. O mejor dicho, también las exportaciones. Otro, inversiones públicas. Otro, inversiones extranjeras directas. Entonces, y luego después de 2008, sobre todo después de 2010, ya ve, cayó también con un crecimiento negativo para el comercio exterior de China. Eso sí, por eso y después de 2010, China ya entró en el periodo, como ya les dije, la nueva normalidad económica. Significa China ya dice adiós para la tasa de crecimiento. Ahora yo digo, China ya no va a regresar a ese periodo con tasa de más de 7, no, más de 7 tampoco. Entonces, y desde ahora, mira, para el último programa de plan quinquenal de China, de la economía, de desarrollo económico y social, el crecimiento promedio para los 5 años como 6%. Entonces, por eso ese es el primer impacto. Entonces la gente preocupa mucho, dice que echa toda la culpa a China, porque como China cae, la tasa de crecimiento ya disminuye nuestras importaciones de materias primas, ya cae en el mercado mundial todos los precios de materias primas. Entonces, en América Latina, como Brasil, como otros países, incluso Argentina, echa la culpa a China. Entonces, por eso, una vez también en un seminario de CEPAL, algunos colegas míos de Argentina discutió conmigo, ¿por qué China? Entonces siempre tenemos que hacer lo que dice China. Mira, China cuando
importa tantas materias primas con precio muy alto, tenemos que también exportar muchos. Y ahora China cae la tasa de crecimiento, tenemos que también cambiar nuestra estructura de economía. Entonces yo le dije, así es la cosa de mercado, no depende de China. Pero desde aquel entonces en adelante, China cambia su modelo de desarrollo económico. Por eso, desde la alta tasa de crecimiento a la calidad de crecimiento económico de China. Precisamente después de 2010, China va a buscar nuevos consumos para nuestro propio mercado. Y ahora tengo otro dato también muy interesante. Después de 2012, la estructura de economía de China también hubo un cambio muy grande. Ahora el sector de servicio ocupa número 1, o sea, el primer lugar en la economía china, más de 52-55. Entonces, eso también es un cambio, la estructura de economía de China. Entonces, por eso, ese cambio sí muy importante, muy grande, también va a hacer sus impactos sobre la economía mundial. Mira, yo también tengo otros ejemplos muy interesantes. El año pasado, todo el mundo me dice, mira, la devaluación de nuestra moneda va a llegar al fin del año pasado 7 yuanes. Entonces todo el mundo me preguntaron también, oye profesor, si hace falta comprar dólares para guardar. Entonces yo le dije todo depende de, pero no creía, dice que China seguro va a caer, va a haber devaluación. Hasta el fin del año pasado llega a 7 yuanes por un dólar. Y entonces todo el mundo compra dólares, aunque aquel entonces la tasa de cambio de China ya llega a 6,65 yuanes. Pero ¿qué pasa? No llega a eso hasta este año. La tasa de cambio de China llegó a 6,45. Entonces mucha gente con sus pérdidas con dólares. ¿Por qué? No Entonces eso también produce impactos muy grandes sobre el mercado mundial. Por eso yo digo ahora en China sí tenemos que por eso hacer estudios con grandes atenciones sobre esos fenómenos. Por eso yo digo, no todos son malos, pero tiene que estudiar. Por eso tiene que haber qué oportunidades para los demás países. Por eso yo digo, baja tasa de crecimiento económico de China no es una cosa mala, porque va a haber mejorar la calidad de crecimiento, va a haber nuevas oportunidades. El académico Fabio Giraldo iba a intervenir, si está por allí. Fabio, por favor. Muy sencilla, una pregunta muy sencilla, más que es para los muchachos, pues. José Antonio tocó el tema, pero no es satisfactorio. O sea, voy a hablar como académico, pero no de economía, porque estamos saturados de la economía. Voy a hablar más desde la ciencia política, que es la ciencia que engloba la propia economía, como dijiste tú. Y la pregunta sustantiva, desde la ciencia política, diría yo que es la ciencia por excelencia de la complejidad y enseña, por lo menos en Occidente, quiero que nos expliques qué pasa en Oriente, que los problemas de la sociedad se curan con la democracia, que en su experimentación, por la forma como balanceamos el análisis político, se tiene que profundizar la democracia. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionarnos con la China, como quiere mucha gente, intercambios comerciales, producir consumidores y no ciudadanos, que sería la discusión de una polis democrática, con una cosa rarísima que hay en China, eso que me entendiera, que es una economía de mercado profunda en una dictadura del proletariado. Es una dictadura.
Aquí incluso tuvimos auténtica un baño de teocracia, que tampoco es democracia. Me imagino qué pasaría con el Papa paseándose por China, no sé si se puede pasear y la gente salga y lo aplauda. Bueno, no sé, pues me parece que es una pregunta relevante en términos de la sociedad. O sea, una sociedad que está secularizada, una sociedad que busca un valor sustantivo que ha creado Occidente, que se llama la libertad de expresión, la libertad de hacer con el cuerpo lo que nos parezca, la libertad de tumbar el tirano. Es relevante para nuestros muchachos y es una pregunta académica desde la ciencia política que entiende que la economía es un instrumento que debe ser útil para la sociedad. Bueno, entonces esa pregunta es muy interesante. Yo desde muchos años siempre siempre me hicieron esa pregunta, sobre todo en Estados Unidos. Cada vez que yo fui a Estados Unidos cuando hice, un diálogo entre académicos, siempre me hicieron esa pregunta. Incluso la embajada de Estados Unidos allá en China también me hicieron esas preguntas. Porque, ¿cómo ve? Entonces yo, según mi propia experiencia, yo le dije a Beethoven desde este 84 hasta ahora, según mi experiencia, la libertad de China ahora realmente avanza ya mucho. Entonces, claro, cada país tiene su propia experiencia y tiene su propia cultura. Según la cultura de China, ojo, tiene que ver, porque tenemos una cultura de 5.000 años. ¿Qué significa 5.000 años? 5.000 años, la mayoría, época, es una época de sociedad rural. ¿Qué significa una sociedad rural? Significa, en una familia, el padre es el único jefe que toma la decisión, eso va a afectar la sociedad. Entonces la gente ya según mi propia experiencia, aquel entonces sí, ya estamos acostumbrados, por ejemplo, en mi casa, cuando comemos, todos callados. Mi padre dice todo y toma la decisión, Y luego con mi hijo, ya cambia totalmente, mi hijo es mi jefe. Porque él toma la decisión. ¿Por qué? Porque es el único hijo. Entonces él dice, por eso yo le dije a mi hijo, es mi amigo, yo no soy su padre, es mi amigo. Entonces ese cambio se hace unos años imposible. Entonces ahora sí cambia. Y luego también yo como académico aquí puedo decir todo lo que, según mis conocimientos académicos y todo ese, pero antes no puede. Por eso yo digo, ese sí es un avance muy grande. Pero también la pregunta es, ¿si suficiente? Claro, no. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, es un avance dinámico. La sociedad está avanzando. Y todo por ejemplo, la nueva generación, como la generación de mi hijo, ya salió del país, recibió educación occidental, ya mentalmente entonces tiene otro Entonces así avanza y avanza, ¿no? Entonces eso sí. Y luego dice que cómo ve la libertad actualmente, con la economía, el desarrollo de economía. Es otra cosa, mira, y como dice, mira, como académico presta más atención de eso. Cuando yo hablo el cambio de consumo, no digo ciudadano, sino digo consumidor. Eso realmente igual para mí. Yo también puedo decir el cambio de consumo de ciudadano. Entonces, por eso yo digo, por eso yo siempre, hasta mis colegas americanos, yo les dije que nunca podemos decir el modelo económico, el modelo político y económico de China perfecto. ¿Por qué? Porque ningún país, ningún lado, incluso Estados Unidos, ya ve las palabras, discursos del presidente actual,
también hizo muchas críticas a este. Entonces ningún país puede decir tenemos un modelo perfecto. ¿Por qué? Porque necesita avances. Entonces China también, pero de todas maneras está mejorando. Por eso yo siempre dije a mi hijo, mira, él ya tiene más democracia, más libertad que yo. ¿Por qué? Porque así es la cosa, porque está cambiando la cosa de China. Por eso cuando ese señor me dijo que, me hizo esa pregunta, y cómo, o sea, cuáles cosas que mantiene todavía la época de Mao. Por eso nadie dice, o sea, nunca dice, o sea, aquel entonces, si vamos a hacer una comparación de libertad, de democracia de aquel entonces con ahora. Por eso, para mí, yo siempre dije a la gente, ese cambio, ese avance ya muy grande. ¿Pero suficiente? No, por eso necesitamos una reforma, o sea, necesitamos profundización de las reformas. Entonces, como igual, o sea, ayer me preguntó la corrupción de China. Yo le dije, la corrupción de China también es una cosa muy grave, porque salieron datos concretos, o sea, qué cantidad de dinero robaron esos corruptos. Entonces, el gobierno chino ahora está tomando una medida muy seria para una lucha contra la corrupción. ¿Pero suficiente? No. ¿Por qué? Porque precisamente necesita un cambio, o sea, un sistema de institución para proteger, para vigilar todo eso, para controlar la corrupción. Por eso no es suficiente. Entonces, en ese sentido, yo dice que China no va a terminar las reformas, tanto económicos como políticas, y tampoco va a terminar el proceso de profundización de las reformas. Entonces, y cada día más libertades para chinos, para ciudadanos chinos, para consumidores chinos, para todo, para China. Por eso yo digo, siempre tenemos que avanzar, necesitamos reformas. Así es mi conclusión. Gracias, profesor Wu. Administrador Edison Fonseca, cierra esta ronda, por favor. Sí. Creo que todos nos vamos con muchas preguntas, muchas más, digamos, hambre de conocer a China, pero quiero hacer dos preguntas en específico. La primera tiene que ver, es que Colombia no ingresó, digamos, a las negociaciones del tratado del TPP gracias a que no estamos en APEC, a que Chile y México son los únicos y Perú de América Latina que están en este tratado. Muchos dicen que es porque atrás de Colombia está India y APEC no quiere abrirle la puerta a India. ¿Cuál sería digamos, cómo ve usted la postura de China para permitir el ingreso de nuevos países a la APEC para que, digamos, ya que el tratado, digamos, cayó con la negativa de Trump de firmarlo, para optar por una nueva respuesta, como ha sido las nuevas propuestas de China, que ahora incluyen incluso a India y a otros países que no estaban en la propuesta inicial? Y segundo es, ya más a nivel un poco más de lo que estabas hablando hace un momento, es la eficiencia del Estado. En Colombia se intentó ya en el siglo pasado hacer un Estado más robusto, más fuerte, que implemente políticas. Digamos, es fácil decir, en Colombia implementamos una política, en China implementamos una política, pero ¿cuál es la diferencia? Digamos, algo pragmático que haga que allá funcione y que haya, digamos, que se pueda decir que acá ¿por qué no funciona? Esa sería como la eficiencia del Estado, la diferencia allá y acá. No, la última pregunta es muy interesante, pero necesita hacer más
esfuerzo para hacer estudios comparativos entre China y Colombia, entre China y América Latina. Yo creo que Petón sí sabe, cuando nos tocó la clase, siempre discutimos, ¿no?, ese tema, porque cuando aquel entonces América Latina también critica más, o sea, fuertemente la intervención estatal, ¿no?, porque echa toda la culpa, o sea, la crisis de la deuda externa desde México a todo echa la culpa China, claro, y con el cambio, con las reformas después de 1979, sí quería montar una economía de mercado, pero siempre, ojo, dice una economía de mercado con carácter socialista de China. ¿Eso qué significa? Todavía con intervención estatal. Entonces, es la experiencia de China. Mira, hoy, digamos, todo tiene que ver Por eso, y siempre necesita, o sea, disminuir, bajar el grado de intervención de Entonces, no podemos decir, también la gente, por ejemplo, yo creo que ese académico realmente también critico a lo mejor a China. Mira, aquí en Colombia tenemos una democracia mucho mejor a China, ¿no? Y China no tiene pero por otro lado, ojo, también dice que mira, tenemos ineficiencia de Estado. China tiene mejor eficiencia de Estado. Por eso la economía de China, sí. Entonces todo depende cómo maneja la cosa, cómo ve la cosa. Esa es una discusión, nunca va a acabar. Entonces, pero muy interesante, ¿no? Nunca va porque todo depende de cada país, porque mira, Argentina también discute mucho y ahora totalmente cambia, ¿no? Macri con Cristina. Entonces, pero nunca va a ver. Eso es un problema de América Latina, porque varios países, mira, mañana si va a caer Maduro, va a haber otro lado, y luego así pero China por eso necesita mantener continuidad. Entonces las reformas económicas graduales, no progresivos. Entonces yo creo que por eso siempre necesita profundizar las reformas. Entonces, y primero necesita mejorar el nivel de vida para, o sea, ciudadanos chinos, porque yo creo que ellos prestan más atención sobre ciudadanos, porque si digamos ciudadanos es otra cosa, ¿no? Pero para nosotros, cuando hablamos de eso, iguales. Entonces, China, y luego, con eso, para nuevas reformas para mejorar las cosas. Por eso yo creo que esos son dos, o sea, pasos Pero cada país tiene su propio Nosotros precisamente para nuestra generación ya pasamos ese periodo y ahora todo el mundo muy contento con ese cambio muy buenos, o sea, para mejorar nuestro nivel de vida. Y ahora la gente, cuando se sale, la gente ya no me pregunta y cuánto gano, y siempre pregunta cuánto gasta, porque piensa que todos los chinos, si son ricos, tienen dinero. Entonces ya piensa, pero hace 40 años la gente piensa que todos los chinos son pobres, por eso pregunta cuánto gana. Ese es el cambio muy grande. Por eso yo creo que, pero no suficiente, por eso yo digo que las reformas siempre son ese proceso gradual, no progresivo. Eso es la experiencia de China, pero nunca va a cortar, nunca va a terminar. Necesita paso a paso para mejorar las cosas. Así es la experiencia de China. A lo mejor puede dar nuestra experiencia de China a América Latina. Por otro lado, China también está aprendiendo de experiencias de América Latina, de lecciones de América Latina, porque precisamente esa brecha entre pobres y ricos, entre zonas, o sea, avanzadas, zonas atrasadas de América Latina. Por ejemplo, en
Brasil también se nota. Eso también es una experiencia muy importante para China. Por eso China también está. En ese sentido, yo creo que China puede hacer más colaboraciones con América Latina para mejorar las cosas. Así es mi conclusión. Permítanme cerrar este acto contándoles en muy pocos minutos el origen de la idea de invitar al profesor Wu, proponerlo a la Asociación de Amistad y a la Academia Presidente Julio Silva. Nació el hecho de que en Colombia hace pocos meses hubo un paro brutal, largo, costosísimo en Buenaventura, principal puerto del Pacífico, con 50% de desempleo y 70% de pobreza, donde contenedores y barcos y un puerto nuevo de aguas profundas y de agua dulce saca contenedores y entra contenedores y la miseria sigue rampante en Buenaventura. Por semanas la gente padeció la ciudad, hubo mucha tensión social y es tanta la pobreza de Buenaventura que la cumbre del Pacífico se hizo en Cali. Al mismo tiempo en Quibdó, la otra ciudad importante del Pacífico, capital del Chocó, hubo otro paro de esas dimensiones, se resolvió después de semanas de paro y a la semana siguiente el mejor estudiante de economía de los Andes, afro del Chocó, se mató en un trecho infame de la supuesta carretera Medellín-Quibdó. Yo he viajado mucho, lo saben todos aquí. Nunca pude ir Pasto, Tumaco y nunca pude ir Medellín-Quibdó porque es imposible ir. Para Colombia el Pacífico no existe. Escribió Cayo Vargas que los paisas, la región más modernizante de Colombia, los industriales, los más visionarios, hacen autopistas hacia la montaña. Hacia la montaña. Quien quiera ver cómo Colombia valora su costa pacífica, vaya a Tumaco y vaya a Solano y a Quibdó, a Timbiquí. Nos queda solo la marimba de Chonta, que el grupo de Timbiquí ganó en Viña del Mar, la gaviota con su música. Más no tenemos sobre el Pacífico. Por eso el profesor Wu, su presencia aquí simboliza, además de lo que ha dicho, que es muy importante, el hecho de que un país con la segunda biodiversidad del mundo tenga tanta pobreza, con tierra fértil que le falta a China. La tierra en China cultivable es poquísima para su población, por eso anda buscando tierra afuera. Vi compra de tierra de chinos en Laos, Camboya y Vietnam. Brasil prohibió vender tierra a los chinos justamente. Este país con tierra suficiente tiene una vaca por cada 1.5 hectáreas. Y esas vacas pastando en 1.5 hectáreas producen el 3% del Producto Nacional. Eso nos llama la atención para decir, hay un mundo emergente que Colombia no ha descubierto, no se reconoce como un país del Pacífico y sigue pensando que mirando a Washington va a encontrar el Plan Colombia o el TLC, lo que sea. Aquí hay muchos estudiantes míos, pueden testimoniar que les mostré en público unas bolitas blancas que se sostienen en el aire, ninguno sabía que era el gusano de seda. Les pregunté cuántas perlas producía una ostra, todos dijeron que una perla. Cuando mostré la foto con 30 perlas, no sabían cómo una ostra puede producir 30 perlas, cultivándola. Mostré una moneda china de 5.000 años con un hueco en la mitad, nadie sabía para qué es ese hueco en la mitad que permite amarrar las monedas en la cintura e irse cuando hay una inundación o guerra o sequía. Estaba en Kuala Lumpur hace unos meses y el jefe de gobierno vive en la casa de un chino. Llegué a Yakarta, el alcalde es un chino. Todo el comercio de Manila lo manejan chinos. Y preguntaba a Friedman, y Lee Kuan Yew es hijo de malaya y chino. Y preguntaba a Friedman, a quien aquí muchos no quieren y otros idolatran, ¿cómo así que la gente dentro de China era pobre en la época de Mao y ese pobre salía a Singapur y Malasia y se hacía rico y millonario? ¿Qué cambiaba para que fuera rico afuera y no adentro? Yo quiero cerrar, doctor Antonio Campo y colegas académicos, con un mensaje que vincula esta reflexión con el proceso de paz en Colombia. En el texto que escribí para la revista que ustedes van a encontrar en este 40 aniversario de la asociación, reseñé un libro que me impactó muchísimo, de Marc Leonard, que se llama Así piensa China. Y dice esto. Me impactó porque yo estudié en París y ver la Bastilla y la guillotina y matar al rey Luis XVI y a María Antonieta y a Robespierre y a Danton me impactó siempre muchísimo. China no ha fusilado
el viejo régimen, haciendo una experiencia de innovación, acierto y error, como dice Hugo Pin, gradual y lentamente, crear un país nuevo donde no había nada en el Río de las Perlas. Yo fui a Chenchen hace 15 años, doctor Antonio, hay 1 millón de habitantes, acabo de regresar, hay 18, con bolsa de valores, Huawei, Fotón, una sociedad construida nueva, por acierto y error, por experimentación, por gradualidad. Nos hemos matado por medio siglo, por cualquier cosa, hemos secuestrado civiles, hemos reclutado niños, hemos volado oleoductos, hemos bombardeado iglesias, hemos partido un Cristo en un templo, y quizá por eso no hemos podido desarrollarnos. Quizás haya el tiempo de hacer una pausa en el desangre interno y pensar en construir y producir, no copiando a China, mirando diversas experiencias y sobre eso intentar nosotros mismos construir un camino que nos permita vivir en paz, crecer en dignidad y con mayor igualdad. Gracias a la Asociación de Amistad, doctor Jaime, por auspiciar esa visita al profesor Wu. Gracias a la Academia por recibirlo aquí hoy, al doctor Antonio por su compañía y a Wu, con quien compartimos cuando tenía yo pelo y sueños. Y me queda lo segundo en singular nada más, para decir, no sé si ya se fue ya Fabio Giraldo, el texto de Mark Leonard, que aconsejo a todos leer, entrevistó al doctor Antonio a toda la dirigencia china y les preguntó, ¿y la libertad de prensa y los partidos políticos, la libertad de sindicatos, la libertad religiosa y el Tíbet? Y respondieron, nadie suponga que China está obligada a recorrer el camino de Occidente. ¿Quién les dijo que China, con 5.000 años, va a recorrer el camino de Occidente? Por bueno que sea, es el de Occidente. Que cada país encuentre el suyo y nosotros tendremos que descubrir el nuestro. Buenas noches para todos. Julio, esta es tuya. Creo que José Antonio tuvo que